Nuestro hogar, nuestro espacio de descanso, el lugar de encuentro familiar, nuestro refugio también, que duda cabe, en pandemia. De varias formas podemos describir nuestras viviendas, nuestras casas o departamentos. Pero también en esta pandemia hubo un cambio fundamental. De pronto se transformó para algunos en un lugar de trabajo. Definitivamente mutó y puso de relieve esta pandemia distintos aspectos y muchas debilidades también de nuestras ciudades sobre lo que significa efectivamente nuestra vivienda. Es un panorama que deja al descubierto, por ejemplo, el hacinamiento que se vive en nuestro país, en las ciudades, en momentos críticos, cuando estar en la casa fue una obligación para millones de chilenos, pero dejó también al descubierto otras formas en las que la ciudad se comportaba y cómo acogía a sus habitantes en momentos de crisis. Ahora llega el momento de pensar también cómo resolver esos problemas y cómo imaginar una ciudad del futuro en este mundo post-pandemia. ¿Qué tan amigables son las ciudades? ¿Son las viviendas que se están construyendo las adecuadas para responder a necesidades que se están planteando en este contexto, no solo de la pandemia, sino de la crisis social? Bueno, son algunas de las preguntas que trataremos de resolver en este, el octavo y último capítulo de esta temporada de Libremente. Aquí, mentes libres hablarán libremente. Bienvenidos a este octavo capítulo de Libremente en las pantallas de CNN Chile, en esta coproducción entre CNN y Mercado Libre. Gracias por acompañarnos para conversar sobre lo que nos ha dejado como lecciones de vida, quizás desde el punto de vista de la ciudad y de la forma en que habitamos las ciudades, la pandemia. Queremos presentarles de inmediato a quienes nos van a acompañar en esta conversación el día de hoy. Está junto a nosotros Nathalie Dubois, presidenta del Comité Inmobiliario de Concepción. Gracias por estar con nosotros, Nathalie. Gracias por la invitación. También está junto a nosotros Daniel McCleary, director de portalinmobiliario.com y Real Estate Latam. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Gracias. Bienvenido. Está junto a nosotros también Iván Poduje, arquitecto, urbanista, socio de Atisba. Iván, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y también nos acompaña Isabel Palma, gerente comercial de Inmobiliaria FG y profesora de ESE. Gracias por estar con nosotros, Isabel. Gracias. Bueno, estaremos abordando una serie de puntos que ya pasábamos en nuestra introducción, pero me gustaría que partiéramos con una reflexión quizás un poco más general, más amplia respecto a los desafíos que dejó a la vista la pandemia desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad, de la vivienda también. Iván, ¿qué crees tú que, a tu juicio, por supuesto, es lo más importante que hemos visto en este 2020 desde ese punto de vista, desde el punto de vista del desarrollo de la vivienda, de cómo habitamos nuestras ciudades? Bueno, yo creo que sin duda experimentamos dos problemas. Tú lo decías en la introducción, el hacinamiento, el más importante. Sabíamos que en Santiago había una cantidad aproximada de 700.000 personas viviendo en condiciones de hacinamiento, pero lo que vimos fue un hacinamiento mucho más crítico, que incluyó sectores de clase media en edificios relativamente nuevos. Yo diría que eso fue un problema, además que coincidió, ¿te acuerdas?, con toda la discusión de poner en hibernar la ciudad, que sugirieron el Colegio Médico y algunos expertos que se hacía inviable, y demostró también una desconexión de las élites con la ciudad real en que vive la mayoría de la gente. Una segunda dimensión fue la falta de lugares de esparcimiento, que son lugares próximos a las viviendas, y que nos dimos cuenta que comunas que se habían densificado fuertemente, como Recoleta, como Independencia, como Estación Central, tenían una carencia importante de plazas y áreas verdes. Sí, claro. Y lo último, creo que ha sido terrible el efecto en la vida de barrio, los restaurantes, los cafés, y creo que esas tres condiciones es como lo más a mi juicio gravitante. Sí. Y esto está encadenado además con la crisis que venía desde el 18 de octubre, ¿no? Y no es un problema que afecte solo a Santiago, en Concepción y en otras partes del país también. A tu juicio, Nathalie, ¿cuál es el problema principal que nos deja este 2020? Bueno, yo creo que vino a plasmar la importancia de la planificación de las ciudades, ¿no? Y sobre todo también que no hay que pensar solamente la vivienda como una unidad independiente, sino que los espacios públicos pasan a ser una extensión de esta. Es ahí la importancia de que la misma comunidad se involucre en esta planificación de las ciudades, para que así todos los habitantes puedan aprovechar los beneficios que trae vivir en la ciudad.
Ajá. Daniel, a tu juicio, ¿la forma en la que se comportó el mercado también refleja de alguna manera estos puntos que hemos abordado sobre las crisis que nos mostró la pandemia desde el punto de vista de vivienda? Sí, claro. Que podemos ver es que pasamos mucho más tiempo en nuestras casas y cambió la relación que tenemos con las viviendas. Sí. Según un estudio que realizamos a mediados del año, 68% de los encuestados en Chile dicen que no están satisfechos con su vivienda, están evaluando un cambio de residencia. Y eso es por la pandemia, eso es por la llegada de home office o teletrabajo y también por realmente pasar más tiempo en nuestras casas. Queremos espacios más cómodos y eso que podemos ver en Portal Inmobiliario. Sí. Isabel, a tu juicio, ¿cómo evalúas este 2020 desde ese punto de vista y cuáles son los principales desafíos hacia adelante? Yo creo que la pandemia aceleró o nos mostró muy fuertemente cosas que ya estaban y que se venían de alguna manera incubando hace tiempo. Nosotros hicimos un estudio el año pasado, y un estudio bastante importante donde descubrimos que un 40% de la felicidad de las personas depende o está relacionado con cuán feliz son en su casa. ¿Ya? 40%. 40%, o sea, qué tan feliz eres en tu hogar impacta el 40% de la percepción de bienestar en general. ¿Ya? Es muchísimo. Para que tengan una relación en Europa, esto es del orden del 17-18%. Al ser un país más gregario, más familiar, lo más probable es que los indicadores están más arriba. Holanda, que es un país que, según un estudio del hogar y felicidad europeo, tiene un 7.5 sobre una escala de 10 en felicidad. Chile nosotros tenemos alrededor de un 6,3% sobre 10. Es decir, esto lo hicimos antes de la pandemia y ya se veía que en Chile había un descontento, en cierta manera, respecto de la felicidad de la vivienda y que esto tenía un fuerte impacto en la felicidad. Por lo tanto, yo creo que de ahí parte todo, para no extenderme, de ahí parte todo. Y es interesante lo que decía Iván también, que no solo reflejó una crisis o problemas en los sectores de menos recursos, sino también en la clase media. Eso se constata también así. Así es, porque las casas se estresaron primero que nada, una casa no se estiró, ¿verdad? Y entonces todo el grupo familiar, y muchas veces ha llegado a este grupo que llegaron a formar parte por problemas económicos, estresaron una vivienda 24/7. Se fusionaron los espacios, llegó el espacio de la educación social, del trabajo, todo este hogar. Sí. Como decía Iván, con pocos recursos fuera de la vivienda. O sea, hoy día no tenemos una cosa que dijo la ministra Hood, que a mí me gusta mucho, que es que la calle sea tu patio. Hoy día tú tienes que estar dentro de tu casa y no tienes más espacio donde liberar tu grupo familiar. Entonces yo creo que ese estrés nos dejó un desafío muy grande a los que nos manejamos en el rubro inmobiliario y los que hacemos ciudad. Sí, claro, y que da una configuración distinta quizás al debate que estábamos teniendo sobre urbanismo y sobre vivienda. Preparamos una nota, por supuesto, antes del programa junto a Iván Poduje, junto a todos los invitados. Vamos a ir revisando cada una de ellas porque nos permiten ir abordando algunas de las dimensiones de la conversación que queremos tener en este capítulo de Libremente. Los invito a revisar la nota junto a Iván. Estamos acá en el barrio Yarur, que es un barrio que fue construido en el año 1945, pero que recoge un conjunto de principios que son importantes de recobrar hoy día. Así que los quiero invitar a recorrerlo. Uno de los problemas que logró la pandemia más grave fue el hacinamiento, tanto en los lugares públicos, pero particularmente en las viviendas. Una de las gracias que tiene la población de Yarur es que ambas cosas están bien resueltas. Las viviendas, si bien son pequeñas, son de 2 pisos y tienen este jardín de 6 metros cuadrados, que parecería muy poco, pero sobre el cual es posible tener un patio, tener una terraza. Y existe además un antejardín público con arborización que da sombra. Ese solo hecho permite que los vecinos que viven al interior de las casas puedan recrearse afuera en su patio o en el barrio, sin necesidad de exponerse al riesgo. Para pensar cómo abordar en el futuro el diseño de nuestras ciudades y nuestros barrios, a veces hay que mirar el pasado. Año 38, gobierno Pedro Aguirre Cerda, población Arauco. Esta población es emblemática por 3 razones. Primero, por la espacialidad de sus edificios. Segundo, por los espacios públicos que tienen. Y tercero, por la calidad de sus prestaciones. Piscina, áreas verdes, salas de juego. Otro desafío de la ciudad post-pandemia es la integración social, la integración física y territorial de la ciudad. Estamos en la estación Pedro Aguirre Cerda, que integró la comuna de Pedro Aguirre Cerda a la red de metro. Y no solo la comunicó con el resto de Santiago, sino que además trajo infraestructura de calidad. Esa ciudad tenemos que construir a través de grandes obras públicas, grandes proyectos que nivelen los estándares de espacio público y de movilidad en todas las comunas de Santiago.
Bueno, hay un recorrido además en barrios concretos que están alrededor de Machaza, precisamente. Somos privilegiados de trabajar en este barrio que es muy bonito, la verdad. Iván, tú decías que había que volver al pasado, quizás. ¿Qué principio rescatar de ese pasado, de los aspectos positivos, por supuesto, para traer ahora? En función de lo que veíamos ahí, en esos barrios. Bueno, lo que pasa es que en Chile tuvimos que construir muchas viviendas muy rápido. Teníamos un déficit gigantesco. Entonces la rapidez nos hizo olvidarnos de la calidad, como siempre ocurre. Y lo que veíamos en la población Arauco, en la población Yarur, en las poblaciones, la población ferroviaria, es una preocupación mayor por el diseño de la vivienda, por el entorno donde está ubicada, y porque con independencia si es una vivienda obrera o de clase media, hay juegos infantiles, hay una piscina, por tanto se planifica como un barrio. Como decía Isabel, hoy día el problema que tenemos, y Natalie también, es que hemos construido las viviendas como edificios aislados muchas veces, sin considerar cuál es la relación con el entorno. Y en estos proyectos que fuimos a ver, la población Yarur, que es una maravilla, el Arauco, tú te das cuenta que existe esa doble dimensión, la vivienda, pero también el entorno. Sí. Natalie, en ese sentido, ¿cómo serían esas ciudades de post-pandemia, digamos? ¿O cómo deberían ser repensadas las ciudades post-pandemia? Bueno, deberíamos comenzar ya a pensar definitivamente no más en la ciudad en extensión, sino el crecimiento hacia arriba, a través de una densificación equilibrada y armónica, siguiendo las recomendaciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano e incorporando el concepto de ciudades resilientes, aquellas ciudades que potencian la vida de barrio, en el cual la vivienda, el lugar de trabajo y el equipamiento se encuentra en un radio de 15 minutos, mínimo de 15 minutos en transporte público o a pie. Y eso fomenta la cohesión social, la vida en comunidad, y le da más identidad a las personas que viven alrededor, sintiéndose orgullosos ellos del lugar en el que habitan. ¿Y eso está presente, por ejemplo, o más presente en las ciudades fuera de Santiago? Sí, efectivamente. Santiago solamente el 9% cumple con estas características. Sin embargo, estas características uno las encuentra mucho más en ciertas comunas de las regiones, y eso ayuda, volvemos a lo mismo, que las familias aprovechen los beneficios de vivir en la ciudad y aumenta así su calidad de vida. Yo ahí quiero aportar algo a lo que dice Natalie. Yo creo que siento que siempre llegamos un poco tarde a lo que, o sea, cuando estábamos hablando, no sé, el libro que tienen ustedes de Infeeling iba ya como yo, entonces ya iba el proceso de vuelta. Creo que nos falta más entender la arquitectura y la formación de las ciudades desde la sociología, ¿ya? Creo que hay un capital técnico tremendo en Chile, no sé, City Lab de la Universidad de los Andes, la Universidad Adolfo Ibáñez, Ciudad con Todos, el Consejo de Desarrollo, la Cámara. Hay capital técnico, pero creo que se deja de lado el desarrollo de la sociedad y hacia dónde está avanzando y seguir esos pasos. Y en ese sentido, por ejemplo, yo junto con la densificación equilibrada, que por supuesto estoy de acuerdo, creo que la pandemia y la tecnología, junto con el valor de la vivienda hoy día en las grandes urbes, abre un espacio a la descentralización súper importante. Creo que las comunas tienen del país tienen hoy día un potencial donde recibir este capital humano y que se desarrolle ahí. Daniel, ¿y eso se nota hoy día en lo que se está buscando, por ejemplo? ¿Qué es lo que buscan las personas al momento de elegir su vivienda? Sí, claramente está cambiando mucho las ubicaciones donde están buscando nuevas viviendas. Por ahora podemos ver que personas están buscando propiedades mucho más en lugares que son más lejanos a los centros de ciudad, que crean un desafío para verticalizar un poco y hacer la planificación urbana, que es la estrategia hasta ahora en muchas ciudades. Entonces, cuando la gente está buscando en otros lugares, tenemos que pensar en ciudades que consideran los cambios de preferencias y tal vez cambiar nuestras planificaciones para incorporar esas nuevas tendencias. Llegar antes. Llegar antes, como decía Isabel. Iván, ¿querías agregar algo? No, sí, 2 puntos. El primero es que uno de los dramas que tenemos hoy día que explica el hacinamiento en sectores populares y en clases medias tiene que ver con el alza de los precios de la vivienda. Para tener una idea, según Tomás Izquierdo, que es un destacado economista, que hizo una serie larga del año 2005 al 2020, ya en el 2010 se desacopla la curva de alza de los precios de la vivienda y de los salarios. En términos simples, los precios de la vivienda suben al doble que los salarios. Entonces, lo que tiene hoy día una familia clase media que puede pagar 3.000 UF es que o se va a un departamento muy pequeño, de 30 metros cuadrados, o de 40 metros cuadrados, dependiendo de la comuna,
o se va a las afueras de la ciudad. Lejos, sí. Y eso, irse a las afueras sin un buen sistema de transporte. Por ejemplo, en Colina, Lampa, Buin, no hay cobertura Transantiago. No llega el Transantiago ahí y hoy día tenemos santiaguinos viviendo ahí. Sí. Entonces tenemos que hacernos cargo de esas demandas también. Sí, por cierto. Veamos la nota que preparamos junto a Isabel, porque aborda precisamente algunos de los puntos que ya conversábamos y sobre todo el efecto y el impacto que tiene el acceso a la vivienda en el bienestar, por supuesto, de las familias. Veamos la nota junto a Isabel. Trabajo acá hace más de 3 años. Este grupo está presente en la industria de la construcción en Chile hace más de 40 años. El impacto que tiene en la vida de las personas a través de construir viviendas y entornos donde se van a desarrollar las principales actividades de las familias finalmente y de la sociedad. Según la CACEN, entre el 2002 y el 2017 el déficit habitacional en Chile disminuyó. Mejorar los entornos en donde están estas viviendas, transformar los patios y las comunidades en parte del hogar es una meta y un desafío tremendamente relevante. La pandemia ha estado marcada fuertemente por la incorporación del trabajo híbrido, el teletrabajo y el e-commerce. Hay 3 cosas que han marcado fuertemente lo que estamos haciendo nosotros como Inmobiliaria FG hacia adelante. El primero de ellos tiene que ver con la temperatura, la acústica y, por supuesto, las vistas que tiene el proyecto. Segundo, el tema de la flexibilidad de la vivienda, que a lo mejor un espacio en la mañana pueda ser usado como para cocinar, para comer, pero a mediodía se transforme en home office. Y el tercero, que para mí es muy relevante porque tiene que ver con la ubicación, es la caída del dogma de qué es lo que es una buena ubicación para vivir. Ya no necesariamente va a ser el centro de la ciudad. Hay familias que van a preferir un suburbio porque, por ejemplo, quieren más espacio, quieren más contacto con la naturaleza. Proyectos como este nosotros los concebimos a partir de un análisis primero sociológico de qué es lo que está pasando en la sociedad, cuáles son los cambios socioculturales y demográficos, y eso lo llevamos a la arquitectura. Nos preocupa mucho que los proyectos que hacemos tengan un impacto positivo en la felicidad y en el bienestar de las personas que los habitan. Esa es la responsabilidad que hoy día tenemos quienes nos dedicamos a hacer proyectos inmobiliarios. Podemos influenciar qué tan feliz son las familias y las personas en nuestro país. ¿Y eso lo están incorporando, Isabel, siguiendo ese punto, las inmobiliarias en general, crees tú? ¿Ha habido un cambio? Yo más que creo, espero. Ajá. Ya, espero que sí. Yo por lo menos dentro de la Inmobiliaria FG hemos andado con la bandera de lucha de que por favor nos centremos en el bienestar de las personas porque tenemos una tremenda responsabilidad y tenemos una tremenda responsabilidad con el entorno. O sea, hoy día hay un concepto que a mí me gustaría tocarlo y que es la transmisión de capital social. Cuando tú en un país haces que los sectores más vulnerables sean expulsados por los valores de las viviendas, ¿cierto? Y los segregas, ¿ya? Sobre todo cuando hay desigualdad más territorial y tienes comunas con un 70% de áreas verdes, otras con un 30%, etcétera. Y tienes segregados estos grupos, no hay transferencia de capital social. Claro. Entonces, de ahí radica todo. En un país que tiene serios problemas de cohesión social. Exacto, entonces ya no va tan solo por un tema de si la señora tiene cajón en la cocina para guardar los manteles. Tiene que ver con que su hijo y su familia no va a tener la posibilidad de recibir transferencia social de un grupo o más educado, o etcétera. Y eso me parece súper desafiante para nuestro rubro. ¿Y cómo se puede conseguir eso, Iván, cuando los precios, como decías tú, están al alza? De 2 maneras. Primero, destacar la presentación de Isabel. Yo creo que es muy auspicioso escucharla, porque hay que decir que no todas las inmobiliarias están en esto. Y lamentablemente hay una parte, no hay que generalizar, pero hay una parte que sigue pensando que el costo, o sea, sigue pensando que su función es entregar casa a cualquier costo y que ya con cumplir las normas cumple. Y vimos lo que pasó en Estación Central y vimos lo que pasó en Independencia con esa lógica. Así que venimos a felicitar el cambio de enfoque. Y yendo a tu pregunta, hay 2 estrategias para abordar la expulsión o evitar la expulsión de las familias de menos ingresos por precio. La primera es que ocupemos los terrenos fiscales que el Estado tiene abandonados en los centros de las ciudades y que solo en Santiago suman 1000 hectáreas, que es el tamaño de toda la comuna de Providencia. Y la segunda es que creemos subsidios público-privados para reconvertir industrias que están ubicadas, por ejemplo, este barrio, digamos, cerca de este barrio, todo el sector del San Juan de la Guada, muy central, pero con industrias que se están cayendo. Recuperemos y reconvirtamos a la industria. Con esas 2 estrategias tú puedes acercar los hogares y ocupar mejor los barrios centrales. Sí, yo también estoy de acuerdo con el concepto de la multifuncionalidad de los espacios, para que esto sea práctico, flexible, porque una parte de los desarrolladores no podemos hacer mucho más en cuanto a los espacios, porque efectivamente el tamaño va relacionado con el precio. Sí.
Y ahí es donde llamamos a la practicidad de los propietarios, para que... ¿Qué significa eso, Natalie? Para que le den distinto uso a los sectores. Por ejemplo, ahora está súper de moda estos espacios plegables, donde uno transforma la cama y luego en mesa. O sea, hay que darle una multifunción definitivamente a los espacios para que así también tengamos más propietarios. Y con relación al desarrollo de las viviendas, ahí pasa a ser clave efectivamente la inversión pública con lo privado, y en base a eso las políticas públicas han avanzado. Antiguamente solamente se pensaba en cubrir el problema de la vivienda, sin embargo hoy día ese concepto está más desarrollado, se incluye el tema del equipamiento, que esté bien ubicado, cercano a áreas verdes, para que así, volvemos a lo mismo, más familias puedan aprovechar los beneficios de la ciudad. Y ese tipo de políticas públicas se enfoca a las clases vulnerables y las clases medias, a precios accesibles. Sí. Entonces, es una buena solución. Yo creo que hay que reconocer todo lo que se ha avanzado también, pero eso no quita que no revisemos las políticas públicas. Por supuesto. Daniel, ¿y esa multifuncionalidad, por ejemplo, de los espacios, se nota también en la oferta? ¿Ha ido cambiando la oferta en función de estas modificaciones que hemos visto? Yo creo que en grandes partes no se nota aún. Estamos mirando una oferta que venía antes de la pandemia y va a demorar para esta oferta bajar. Y después van a venir nuevas inversiones para crear espacios más flexibles, que estoy muy de acuerdo que eso sería una buena solución. Del otro lado de la población, que realmente están buscando tener un techo donde dormir, yo creo que la pandemia aceleró la necesidad para políticas muy agresivas. Y comparto con Iván que tenemos que disponibilizar terrenos, tenemos que incentivar desarrollo en otros casos y tenemos que asegurar las medidas necesarias para disminuir hacinamiento. Eso va a ser muy importante mirando adelante. Sí, definitivamente, y eso requiere un trabajo coordinado también. Vamos a hablar de eso precisamente, los dejo con la palabra pendiente. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato con otro capítulo, con otro bloque, de este capítulo de Libremente. Volvemos de inmediato. Y lleno de vida, como tú. Nuevo Pantene Bambú, nutre y crece. Bien, ya estamos de vuelta en otro bloque de este capítulo de Libremente y había quedado la palabra pendiente para Iván. Primero, Isabel, con una reflexión respecto a lo que estábamos hablando antes de la pausa. Mi reflexión tiene que ver con lo que dijo Natalie. Tuve la suerte de trabajar en el Ministerio de Transporte en un periodo, y digo la suerte porque aprendí la otra cara de la moneda, que es que el aparato del Estado cuesta moverlo, cuesta harto moverlo, sobre todo cuando no hay una coordinación potente entre tres ministerios que para mí son cruciales en el desarrollo de la ciudad. ¿Cuáles? Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Transporte y Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves esto desde dentro, dices, chuta, difícil que mientras ahí no haya una comunión, espero que ahora a través del Consejo de Desarrollo Urbano algo se esté avanzando en eso, salgan buenas cosas para poder armar esta ciudad y para poder darle solución a las personas que tal vez son más vulnerables. Sí. Es difícil. Y de acelerar los tiempos, como hablábamos antes. Exactamente. Iván. Sí, en la misma línea que decía también Natalie, de destacar lo positivo. Y donde estamos nosotros en Machaza, acá al lado está el San Juan de la Guada, que fue por años la cloaca de Santiago. Y tenía un entorno degradado porque eran aguas servidas. Se entubó, se construyó un parque y luego se construyó un metro. Y tú creaste en un territorio abandonado opciones de vivienda, que hoy día tenemos edificios en San Miguel, en Pedro Aguirre Cerda. Y es bien impactante el cambio. Es extraordinario. Además lo que hicieron ustedes acá y lo que han hecho otras inversiones, Tricot, etcétera, en el entorno. Lo que hace eso es que abre nuevos territorios para que tú puedas acceder a viviendas centrales con precios más bajos. Y para eso se requieren grandes proyectos urbanos. Estoy de acuerdo, ¿cierto?, que hay un problema de coordinación. Y entre privados también, ¿eh? Sí, pero no creo que lo vamos a resolver a corto plazo. Entonces, lo que necesitamos es que las autoridades, los proyectos que ya están en carpeta, los empujen con decisión, a lo mejor desde un ministerio o desde dos, y que los presidentes, hasta que tengamos otro régimen distinto al presidencial,
también prioricen estos proyectos como lo ha hecho hoy día el presidente Piñera, lo hizo también el presidente Lagos y la presidenta Bachelet, que van dejando sus huellas, digamos, y que permiten reconvertir territorio de manera muy positiva. Bueno, precisamente sobre los roles de cada uno es uno de los temas que queríamos abordar y vamos a revisar la nota junto a Natalie para dar inicio a esa parte de la conversación. Vemos la nota. Soy fundadora y presidenta del Círculo Mujeres Pionero a nivel nacional y actualmente soy consejera regional inmobiliaria de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción. La pandemia vino a evidenciar una serie de problemas. Nosotros fuimos testigos del deterioro y la destrucción de estos espacios públicos, el cual nosotros tuvimos la esperanza de que estos iban a ser tarde o temprano reconstruidos. Sin embargo, cuando llega esta crisis, esa esperanza se nos va. Ahora si nos adentramos a las ciudades, nos dimos cuenta la diferencia que hay entre un barrio y otro. Estas diferencias generan que no todas las personas puedan aprovechar todas las oportunidades que tiene la ciudad para entregarles, afectando directamente su calidad de vida. Una de las soluciones que nosotros como Cámara planteamos es la revisión de un plan regulador eficiente a través de la densificación equilibrada y armónica, siguiendo las recomendaciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, como también incorporar el concepto de ciudades resilientes. Hoy, las municipalidades tienen una tremenda oportunidad, ya que hace un mes se aprobó la Ley de Aporte al Espacio Público, destinada a fomentar inversión en el espacio público. El verdadero desafío en esta pandemia es cómo hacer que las ciudades aumenten su calidad de vida. Para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, deja la pregunta planteada, Natalia, además. ¿Podemos ir esbozando alguna respuesta, Natalia? Sí, efectivamente, y va en línea con lo que menciona Isabel. O sea, si entre ministerios les cuesta ponerse de acuerdo, el desafío es cómo planificamos entre los verdaderos actores de la ciudad de buena forma el lugar que queremos vivir. Es decir, cómo el área pública, los privados y la comunidad se sientan a conversar y, o sea, primero que todo se conocen, se ponen sus puntos de vista y en conjunto dialogan para co-construir la ciudad que se quiere. Ahí, a mi parecer, es el verdadero desafío, o sea, porque vemos que esa falta de comunicación y coordinación lamentablemente está en todos los ámbitos. ¿Y están las condiciones como para generar una conversación entre todos esos actores? Bueno, nosotros en la Cámara en Concepción generamos el movimiento Conces, que invita a estos actores a dialogar. Como bien dije, primero nos conocimos y después peleamos, por así decirlo. Sí. Pero nosotros nos dimos cuenta, bueno, nosotros en Concepción estamos en la 15ª modificación del plan regulador. El plan regulador lleva 16 años, es decir, prácticamente ha tenido una modificación por año. Y en estos diálogos, la gran conclusión es que no queremos una modificación más. Nosotros queremos un nuevo plan regulador. O sea, con todo lo que ha crecido Concepción, nos merecemos esa nueva planificación. Sí. Daniel, respecto a ese tema, la coordinación, ¿cuál es el rol que le compete a los actores privados en ese sentido? Mientras el mercado además tiene su propia dinámica y ya está andando. Sí. No, el mercado por la naturaleza de no podemos cambiar de lugar los terrenos ni los edificios, necesita un tiempo de ciclo de cambiar del stock que está disponible de unidades. Pero que veamos es que cuando tenemos un escenario que precios asequibles son un problema, un desafío que tenemos, pero también queremos agregar espacios públicos, el entorno de las propiedades tiene que mejorar, tenemos el desafío de mejorar ese entorno sin aumentar los precios. Y que vimos es que si todos los actores toman responsabilidad y trabajan en conjunto, que realmente pasa es que la calidad de vida y las propiedades son tan más cómodos y útiles que la demanda para esas propiedades llega y las empresas privadas, las inmobiliarias, pueden venderlos igual, mismo a ver incorriendo un poco el costo adicional de considerar otros factores. ¿Y ustedes ven que los mercados regionales, por ejemplo, estén mejor preparados para recibir más presión, más demanda, pensando en lo que está pasando aquí en Santiago?
Sí, bueno, yo creo que están partiendo con menos problemas para resolver. La pandemia aceleró algunos problemas en viviendas en las grandes ciudades. Entonces, en las regiones, especialmente fuera de las ciudades principales, tienen una propuesta de valor en este momento que es bastante atractivo. Y eso es porque tienen los elementos de precio, de ubicación y de espacio que son muy importantes, y también tienen los elementos de calidad de vida que son tráfico, transporte, educación, salud, seguridad. Y entonces en este momento sí, las regiones parecen bastante atractivos, pero políticas públicas son muy importantes. Entonces, si llega muchos nuevos habitantes, estos elementos de calidad de vida rápidamente van a deteriorar. Claro. Isabel. Yo quería abordar también un tema que tiene que ver con lo que han dicho ustedes, y que es que la sociedad aquí tiene un rol también en la elección de las empresas cuando van a comprar una vivienda, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo creo que en una encuesta que se hizo hace poco, las personas, 8 de cada 10 personas dice que las empresas son responsables un poco de los problemas sociales también, de los problemas de la sociedad, no sociales en general, como tal, en general, ¿ya? Y yo pienso que hay empresas que hacen más por el entorno, por las comunidades que otras, hacen más por no contaminar, hacen más por... Y de repente encuentro que la sociedad, a veces somos un poquito también medio ciegos a ver eso. Y yo creo que es importante, yo por lo menos trato de hacerlo, trato de premiar en la medida de mis posibilidades aquellas empresas que siento que están haciendo algo por sobre la norma, algo que es por sobre la legalidad. Para yo creo que fomentar el cambio. Sí, eso es súper importante, es lo que yo estoy educando también a mis hijos, a que consuman los productos que tal vez tienen ciertos parámetros de fabricación mejores. Yo creo que eso también es importante relevarlo. Iván. Pero es que yo creo que es cierto, pero si no hay una autorregulación de la Cámara para decir públicamente que las empresas que han hecho estos edificios, donde la gente vive hacinada, donde la calidad de construcción es pésima, son empresas que no debieran estar en la Cámara. Y eso no ocurre. Entonces lo que ocurrió, por ejemplo, con Estación Central y con Independencia y con otros casos, es que toda la edificación en altura, por culpa de algunos, quedó teñida bajo este concepto del gueto vertical. ¿Y por qué la Cámara no sacó y no expulsó a las empresas que habían hecho eso? Eso es una duda. Claro, eso se lo vamos a preguntar a la Natalia. Bueno, lo que pasa es que cuando tú no haces eso, lo que tienes es que estas manzanas podridas contaminan todo el corral, ¿cierto? Eso es una cosa. Y creo que eso está pasando hoy día. Y las buenas prácticas no se destacan porque, claro, la gente está muy enojada, además, por todo el clima que hemos tenido. Y sobre eso, un apunte nomás, Sebastián. Respecto a los consensos. Los consensos son importantes. Yo soy consejero de desarrollo urbano. Nos juntamos a discutir, pero hay que tomar decisiones. La gente está muy cansada, lo ha pasado mal mucho tiempo y no podemos estar en consensos eternos. Tenemos que empezar a tomar decisiones y pronto. Porque el tiempo va en contra y surgen además más presiones, ¿no? Por supuesto que hay más sí, y además estamos hoy día de lo que había con el antes de proceso la crisis constituyente, que va a ser toda una dinámica de largo plazo, donde va a estar toda la élite concentrada y que le va a dar respuesta a las personas en el corto plazo. Pero ¿sabes qué? Las empresas no podemos esperar ni que los ministerios, ni que los gremios se pongan muchas veces de acuerdo. Yo siento que la empresa que uno dirige o donde uno puede influenciar o influir, uno tiene que partir por uno. Yo hoy día estoy a lo mejor sentada aquí porque hicimos algo que era destacable. Y yo creo que por ahí se parte. Bien, vamos a revisar otra nota de otro actor importante en este debate también, que nos puede traer otros puntos de vista bien interesantes. Luis Eduardo Bresciani, profesor de la Universidad Católica, nos trae otras reflexiones para aportar al debate en este panel. De las cosas que agravó la pandemia claramente durante este año es las enormes desigualdades que tienen nuestras ciudades. Las razones tienen que ver en el diseño del Estado, tienen que ver en las políticas públicas y tienen que ver en la manera en que hemos hecho las cosas en las últimas décadas respecto a la planificación de nuestras ciudades. Si bien las ciudades chilenas hicieron grandes cosas y tienen grandes logros de las cuales podemos estar satisfechos, hay muchas materias que nuestras ciudades no han logrado resolver con las mismas herramientas y con las mismas soluciones. Y eso requiere medidas nuevas. La primera, la vivienda, particularmente a las familias sin techo, a eso cerca de 500.000 de personas que hoy día viven de allegados o viven en campamentos, acceder a viviendas dignas
probablemente todos los otros derechos urbanos serán inculcados. Y eso implica medidas dispersas, desde construcción de grandes proyectos en terrenos públicos hasta construcción de pequeños proyectos al interior de barrios que remodelen barrios que hoy día se están deteriorando gravemente con los vecinos, trabajando junto con ellos. La segunda medida es el espacio público. El espacio público es fundamental para generar cohesión social. Cerca del 40% de nuestras ciudades son espacios públicos, son calles, son parques y son plazas. Vivir en ciudades donde el espacio colectivo es bueno en todos los barrios, independiente de su ingreso per cápita, es una condición de equidad y es una condición también de democracia. Tercero, el transporte público, que permite una experiencia adecuada para que las personas puedan reducir sus tiempos de viaje al empleo, pero también tener la oportunidad de acceder a empleos que a veces están en otras ciudades. Mejoraría también las condiciones considerablemente de esos sectores que hoy día se ven excluidos de la ciudad. La cuarta medida es la participación. Ciudades con más participación ciudadana, en que todos los proyectos, independientes los haga el Estado o el sector privado, cuenten con fuertes mecanismos de participación ciudadana y transparencia. Garantiza que finalmente la comunidad y las personas se vinculen con sus barrios y con sus ciudades. Pero para que esto ocurra se requieren proyectos, y los proyectos son esencialmente aquellos que empujan y generan cambios. Requieren la participación del Estado, del sector privado y de la comunidad, donde el sector privado pueda desarrollar proyectos asociados con el sector público, donde las comunidades puedan asociarse con fundaciones y con emprendedores privados para desarrollar proyectos al interior de los barrios. Y en eso el Estado también tiene que cambiar, tiene que abrir sus puertas para permitir que los proyectos asociativos, esos proyectos donde entre varios sacan adelante una idea, sean posibles. Bueno, de alguna forma es parte de lo que tú reflejabas con este proyecto que tenían en Concepción. Me gustaría rescatar un punto de lo que planteaba Luis Eduardo, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. El rol de la ciudadanía en este proceso y en esta planificación. ¿Cuál es a tu juicio, Natalia? Pasa a ser fundamental. O sea, primero que todo hay que informarse, porque lamentablemente en estos tiempos estamos en un discurso súper populista y fácil de digerir, que sobre todo a lo relacionado con la edificación en altura, que el tema del sol, el tema de el mito de que la edificación en altura genera más taco. Yo creo que la comunidad hoy día pasa a tener un rol súper importante, pero ellos también tienen el desafío de informarse, para que tomen un actuar relevante y que el resultado de eso sea lo mejor para la ciudad. Y ante el surgimiento de conflictos precisamente en el desarrollo y ante la presión además por las urgencias que tienen las familias que llevan años esperando, por ejemplo, para una respuesta de viviendas sociales, ¿cómo se puede lograr incorporarlos en la planificación? Nosotros tenemos una propuesta, Sebastián, que hicimos como Atisba y presentamos en el ESE, que es bastante simple. Hoy día tenemos un déficit de 500.000 viviendas. En Santiago son 200.000 familias. Muchas de ellas están organizadas en comités de allegado. Claro. Y lo que propusimos es que el Estado licite estas 1.000 hectáreas que tiene y que postulen empresas socias con el comité de allegado. Se asocien las empresas con los comités de allegado para postular y hacer proyectos de integración social. Cuando se adjudica el proyecto, la familia ya es propietaria y puede ir a ver cómo se construye su obra. Eso que se llama consorcio social y que lo conversamos con Ramiro Mendoza, que dio una idea muy interesante, ex contralor, para hacer convenios, implica que las empresas se asocien con las comunidades. Que la comunidad tiene un rol activo en el diseño, quizá. En el diseño y también en empujar y en exigirle a sus alcaldes y a sus parlamentarios que cumplan, que pongan en prioridad el tema de la vivienda, que hoy día ni siquiera es tema. Porque no sacamos nada con poner el derecho a la vivienda en la Constitución consagrado, si es que no vamos a tener este movimiento. Entonces, es una propuesta concreta, esperamos que la industria, estamos trabajando con algunas empresas para que lo hagan, y los comités de allegado llevan años esperando. Sí. Y si no tienen esa solución, los campamentos van a seguir creciendo. Daniel. Sí, ya no es suficiente únicamente tener un techo. No podemos mirar solo el volumen de nuevas viviendas que estamos construyendo si vamos a resolver el problema. Tenemos que pensar, y yo creo que la palabra es en las comunidades. Entonces, las comunidades tienen muchos actores y todos tienen que trabajar en conjunto. Cuando tenemos comunidades que tienen habitantes existentes, no podemos tener efectos colaterales que mejoren un sector y después
empeora en otro. Entonces, yo creo que si vamos a construir con sentido, que tenemos que hacer en conjunto, eso junto con el Estado y las inversiones que yo creo que van a ser muy necesarios. Después de la pandemia, yo creo que estamos mirando un escenario que es tan crítico que tenemos que ver las inversiones más grandes en la historia por parte del Estado para resolver este problema. Bueno, recientemente el Ministerio de Vivienda anunciaba precisamente su inversión y su presupuesto más grande, ejecutar el 2021, más grande desde el terremoto del 2010, según entiendo, para construir 61.000 viviendas, ¿no? Pero aún así, dado la demanda que tú planteabas, ¿no, Iván, de 500.000 viviendas a nivel nacional, sigue siendo como, o pareciera ser poco todavía, ¿no? Puede ser notable, pero poco, aún para el desafío. De esas 122.000 empleos que va a generar estas viviendas, 90.000 o 100.000 son en regiones. O sea, la política, por lo menos, de estos proyectos es mucho también hacia el resto de Chile. Sí. ¿Ya? Hay algo que también yo creo que no se ha hablado acá, pero que tiene que relación con una forma de disminuir un déficit habitacional, y es el tema del arriendo. ¿Ya? Chile tiene una tasa de tenencia de la vivienda bastante alta si uno la comparara con Estados Unidos o con Europa. ¿Ya? De hecho, en el extremo, no sé, Alemania puede tener más de un 50% de arrendatarios. Y yo creo que en Chile hay espacio para que haya tal vez políticas de subsidio al arriendo o sistemas en que tal vez el gobierno sea, no sé, yo no soy experta en el tema, pero que tal vez el gobierno pueda tener propiedad sobre estos bienes, y así, al tener propiedad, también capitalice la plusvalía de la tierra generada por otras obras que haga el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Obras Públicas. Sí. ¿Por qué lo comento? Porque una de las cosas que se está viendo, y a lo mejor, Daniel, tú tienes más información en las nuevas generaciones, es que las nuevas generaciones no solo quieren flexibilidad en la forma de financiamiento, y la portabilidad les cayó muy bien, quieren flexibilidad dentro de la vivienda para poder mover los muebles con este proyecto IKEA muy bonito que están haciendo. Cambiar espacio, como decía Natalia. Sino que también quiere poder cambiarse casa y de hogar en la medida que, por ejemplo, crece o se achica su familia, o en la medida que se cambia de trabajo, o que su hijo entra en el colegio. Es más, la edad en que tú defines más o menos dónde te vas a quedar a vivir debe ser alrededor de los 38 años, 35. Antes de eso, ojalá tuvieras la posibilidad de cambiarte muchas veces. Sí. Y ahí el arriendo juega un rol. Daniel. Sí, la palabra es flexibilidad, que podemos ver en Portal Inmobiliario. Las búsquedas de personas más jóvenes son para arriendos con precios más asequibles en formatos que son muy flexibles. ¿No? Flexibles en el uso del espacio, pero también flexibles en el modelo económico. Contratos de un año que fácilmente puede cambiar de un edificio para otro. Y yo creo que vamos a ver construcciones y nuevos negocios que tal vez van a ser el modelo de multifamily. Vamos a tener edificios que son todos en arriendo, y tú puedes vivir en un edificio para un tiempo, después ir para otro. Muy flexible y no tener tantos compromisos. Sí, eso existe hoy día, pero una precaución. La vivienda en arriendo es buena cuando hay transición demográfica, pero en los países europeos la tasa de arriendo salta porque es muy cara la vivienda. Sí. Y la gente simplemente no puede comprar. Entonces, ojo con perpetuar el arriendo, porque la opción principal de la familia es tener una vivienda propia, porque es el patrimonio que van a tener también. Nos vamos al último corte, volvemos de inmediato con el tercer bloque junto a Natalie, junto a Daniel, a Iván e Isabel. Volvemos de inmediato aquí en Libremente. Bien, estamos de vuelta ya en el tercer bloque de este capítulo de Libremente, hablando sobre el desarrollo de las ciudades, sobre los desafíos en materia de vivienda e inmobiliarios. Queremos invitarlos de inmediato a revisar la nota que preparamos junto a Daniel para abordar precisamente algunos de estos aristas y sobre todo para pensar lo que vendrá en la época post-pandemia. Tengo el honor de liderar un equipo que busca ofrecer la mejor experiencia online a las personas que están buscando una propiedad de compra o arriendo. Como muchos saben, Mercado Libre compró Portal Inmobiliario en 2014 y desde entonces hemos puesto a disposición al rubro inmobiliario la tecnología de nuestra empresa. La pandemia claramente cambió las reglas del juego del rubro. Tenemos un momento ahora que tenemos más demanda
que hemos visto en la historia de personas buscando propiedades, junto con un escenario que tenemos más oferta de propiedades disponibles para venta y arriendo. Cuando hacemos encuestas de los usuarios de portal inmobiliario, 68% dicen que están considerando un cambio de vivienda. Después de pasar más tiempo en nuestras casas, queremos más espacio exterior, más espacio en el interior, tal vez queremos un espacio de teletrabajo. Otros factores de distancia al trabajo o colegio son menos importantes hoy en día. Podemos usar tecnología para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones en qué casa quieren comprar o arrendar, información sobre los entornos de las propiedades. Y también podemos usar el tour virtual que permite que la gente visite muchas propiedades sin salir de casa. La pandemia ha digitalizado todas las industrias en nuestro mundo. En la industria inmobiliaria, las tecnologías que facilitan procesos van a ser las tecnologías que adoptamos. Si ya estás comprando todo por internet, ¿por qué no puedes comprar una propiedad también? Bueno, esa es la pregunta también que nos deja Daniel. Isabel, ¿de qué manera la tecnología va entrando también a este mercado? Ya hablando del desarrollo del mercado inmobiliario, de los procesos de compra y venta de vivienda. Como digo yo, la pandemia ha sido el mejor acelerador tecnológico, lejos, ¿no? El mejor asesor que hemos tenido. Sin o sea, duda. Si hay algo que nos dejó, de lo poco bueno que dejó esta pandemia, es eso. Hubo una reconversión. Nosotros habíamos partido un poco antes, habíamos sido como un poco pioneros en eso y estábamos ya haciendo firma de promesa digital a finales del 2019. Pero queda un tremendo espacio. O sea, creo que hay dos tipos de clientes. El inversionista es el que quiere vivir. El inversionista es muy propenso a querer comprar, ojalá hasta la firma de la escritura, todo online. Sí. El que quiere vivir en la vivienda, no. Él, como tiene un apego más fuerte con la comunidad y el entorno, probablemente quiere ir a caminar, llevar al hijo, etc. Entonces yo creo que en el cliente inversionista hay un nicho. Y también tenemos un desafío en la generación de habilidades blandas en nuestros equipos para que aprendan a comunicarse a través de este mundo digital. Sí. Ahora, hay un punto que falta en toda esta ecuación, y es que las personas, en un estudio que hicimos también con cotizantes, decían, un 56% decía que estaría, del total, inversionistas y que buscan para vivir, un 56% estaría dispuesto a comprar totalmente remoto si hubiera un organismo que certificara esa compra. Ajá. Porque les da miedo sin un organismo. Y ahí yo creo que, por ejemplo, la Cámara a lo mejor puede tomar ese tema de decir, certificar que esa empresa efectivamente está vendiendo de manera... La Cámara. Natalie. ¿Me han atacado no? No, todo lo tratemos. Buena idea. Somos creo que junta de empresas, sin embargo, más allá de entregar información y efectivamente fomentar las buenas prácticas, no podemos meternos más allá en decisiones más puntuales. Comerciales. Sí, efectivamente, quizás no estamos destacando las buenas prácticas que muchas inmobiliarias, tanto en regiones como a nivel central, sí realizan. ¿Qué tipo de prácticas? Y lamentablemente... El Premio Aporte Urbano lo hace. Sí, que está auspiciado, que fue una gran iniciativa de Cristóbal Prado, integrante de la Cámara, que hoy día está apoyado por las universidades, por el Ministerio de la Vivienda, y que se destacan y se premian los proyectos inmobiliarios que son un aporte. Y da relevancia a eso, sí. Pero yo quisiera hacer un matiz respecto a esta, digamos, si puedo, a esta fantasía tecnológica que nos ha llevado a la pandemia. Y recomendarle a la gente que nos está escuchando que antes de comprar su casa tiene que caminar por el barrio. O sea, yo estoy absolutamente en contra de las compras remotas, porque la caminata por el barrio, mirar los servicios que tiene, ver cómo funciona de noche y de día, es fundamental en el momento de comprar una vivienda. Sí. Y eso ningún sistema lo va a dar digitalmente ni lo va a garantizar con un sello. Hay un complemento, me imagino. Pero ¿no? Déjame hacerte un contrapunto ahí. Natalie. Diferente es cuando, por ejemplo, tú quieres firmar una promesa digital. ¿Para qué vas a ir a la sala de venta a firmar una promesa o a pagar un pie? Si quieres ir a conocer el proyecto, anda a caminarlo un fin de semana, en el horario. Pero la firma es una promesa digital y esa es la que piden certificar. Ajá. ¿Te fijas? Sí. No, yo prefiero a conocer el proyecto, a hablar de la experiencia de compra. Y caminarlo de noche y de día. Le digo a la gente que está escuchando. La compra de un inmueble es una de las decisiones más importantes en la vida de las personas. La más importante patrimonialmente. Entonces, claramente hay la presencia física y una visita va a ser muy importante en muchos casos. Inversionistas que no van a vivir en el inmueble son un caso que son
altamente probable a adoptar tecnologías que son 100% online. Pero yo creo que tecnología es excelente en resolver los problemas que nosotros tenemos en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver que la tecnología hoy, que empieza con búsquedas en un sitio como Portal Inmobiliario, va a empezar a impactar todo el resto del proceso, la firma digital. Y tenemos que usar esa tecnología para también resolver las otras preocupaciones que la gente tiene. Puede ser en arriendos que un propietario tiene una preocupación de hacer una transacción online porque no sabe quién es la otra persona, el arrendatario, y si van a pagar. Pero podemos usar tecnología para avaliar mejor quién son las personas y podemos usar garantías como parte de la tecnología para realmente hacer una adopción muy masiva y mejorar la vida de las personas. Ahora sí, sí, ahora sí. Con relación a la tecnología, efectivamente, de pasar a todo el proceso que lo hacíamos presencial, hoy día estamos haciendo prácticamente todo online, pero aún así quedan personas que les gusta ir a ver la vivienda, ir a tocar, ir a dimensionar. Y efectivamente yo estoy de acuerdo que nuestro desafío es generar esa confianza para que se realice todo este proceso online. Nosotros en la Cámara en Concepción tenemos la Feria Finco, la feria inmobiliaria más grande e importante de Chile, que la venimos organizando hace 18 años. Esta feria es de 4 días presencial, sin embargo, hoy día, dada la pandemia, nos tuvimos que reinventar y llevarla en formato online. Y fue un total acierto, o sea, nosotros supimos cómo llegar al cliente en el momento indicado. Y con relación a las buenas prácticas de la Cámara, nosotros estamos certificados en base a cuatro áreas. Nos enfocamos a desarrollar proyectos inmobiliarios y caminamos el entorno para que sea vista de forma armónica la edificación. Nos preocupamos también por la comunidad, por los trabajadores y por el medio ambiente. Y a esos tipos de proyectos la Cámara los certifica a través del programa de buenas prácticas. Isabel, una reflexión más amplia, pero también pensando en lo que viene. ¿Qué rol cumple el sector inmobiliario en la reactivación económica también? Pero en una reactivación económica con sentido, digamos, ¿no? Con propósitos distintos a partir de lo que nos ha pasado desde el 18 de octubre, no solo con la pandemia. Bueno, el sector inmobiliario, que conlleva el sector de la construcción, ¿cierto?, es uno de los sectores más intensivos en mano de obra y que más puede mover. De hecho, con este llamado que hizo o esta noticia que dio el ministro, ya son 122.000 personas trabajando. Sí. Yo creo que la reactivación, nuestro sector es muy potente, pero sí creo que no se trata, y como dije en un principio, no se trata de paliar un déficit y entregar viviendas. Se trata de entregar viviendas que tú soluciones el déficit desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Sí. Creo que hoy día hablamos de muchas cifras y la gente se marea con las cifras y salen en los diarios en la parte económica. A mí me gustaría que saliera también en la parte no económica, en un reportaje. ¿Qué pasa con la calidad de las viviendas? Hay trabajos que se han hecho y yo creo que uno de los más importantes es cuando tú haces casas, que Elemental ha trabajado en esta línea, donde la persona, en la medida que va mejorando su calidad económica o qué sé yo, puede ir a su vez mejorando su vivienda. Sí. ¿Ya? Daniel, la misma pregunta. ¿Cómo el sector inmobiliario puede cooperar o activar esta economía algo deprimida con un nuevo propósito? Bueno, como hablamos anteriormente, yo creo que no podemos más contar los techos que decimos, ¿no? Tenemos que construir con sentido y eso es un poco, comparto contigo, que tenemos que pensar en la cantidad y la calidad. Y tenemos que crear condiciones adecuadas para que las familias puedan desarrollarse. Sí. Eso que es importante. Y eso va a involucrar todos los actores de nuevo. Las comunidades, el Estado, las inmobiliarias. Muchas personas tienen que trabajar en conjunto con este sentido. Sí, y pareciera que el tiempo corre en contra ya definitivamente para resolver algunos de esos problemas. Natalie, Daniel, Iván, Isabel, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos hoy día en este capítulo de Libremente. Gracias. Gracias a ti por invitarnos. Y a ustedes también, por supuesto, por acompañarnos en este ciclo. Gracias por estar junto a nosotros en esta edición. Nos vemos en una próxima.